Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Antonio Pérez Hernández. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video va a tratar de la materia de Estadística Inferencial 2. Como tema vamos a ver análisis de varianza. Esta materia está impartida por el profesor Juan Morales. Vamos a dar inicio. Entonces el tema trata de análisis de varianza. Los temas que vamos a observar en esta unidad son análisis o ANOVAs de un factor y análisis o ANOVA de dos factores. Para empezar, pues la definición de un análisis de varianza o una ANOVA es un método de una prueba de igualdad de tres o más medidas poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. Este análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Los métodos de análisis de varianza o ANOVA requieren de una distribución F. Anteriormente en Estadística Inferencial 1 pudimos ver cómo se hacía una distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, los valores F no pueden ser negativos. El método de análisis de varianza de un factor que utiliza para someter a prueba de hipótesis de que tres o más medias poblaciones son iguales. Entonces, aquí como podemos ver, que plantea la hipótesis nula, plantea que la media es igual a la media 2, igual a la media 3 y así sucesivamente, ¿no? Pues, en este caso, pues, por lo general vamos a tener tres medias poblacionales, ¿no? Entonces, la hipótesis nula plantea que es igual. La hipótesis alterna plantea que las medias son diferentes, por lo menos una media es diferente, entonces, eso es lo que plantea las hipótesis, ¿no? Entonces, como referencia vamos a tomar cuando estemos haciendo los ejercicios, así es como vamos a concluir un ejercicio, ¿no? O así es como vamos a plantear la conclusión. Dice que un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Esto se hace ya cuando se está haciendo las conclusiones, se están sacando las conclusiones de los ejercicios. Cuando P es un valor grande o un valor mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Entonces, por lo regular en los ejercicios pues, nos van a plantear el nivel de significancia, ¿no? En este caso, dice que si es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y si es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. De hecho, pues aquí está, ¿no? Entonces, continuamos. Pues el objetivo de la ANOVA es someter a la prueba la afirmación de que tres o más poblaciones tienen la misma media. Existen varios requisitos para hacer estos tipos de ejercicios de ANOVA, el cuales son que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Este requisito no es demasiado estricto, ya que el método funciona bien a menos que la población tenga una distribución muy diferente de la normal. Si una población tiene una distribución muy diferente de la normal, utilice la prueba Kruskal-Wallis. Entonces, la número 2 sería las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Este requisito no es demasiado estricto, ya que el método funciona bien a menos que las varianzas poblaciones difieran por grandes cantidades. Dice que el especialista en estadística George E. Peabox demostró que siempre y cuando los tamaños de las muestras sean iguales o casi iguales, las varianzas pueden diferir de tal forma que la más grande sea hasta 9 veces el tamaño de la más pequeña y los resultados de la ANOVA continúan siendo confiables en esencia. ¿Qué significa esto? Pues que no tienen que diferir mucho los valores, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que el más pequeño puede ser 9 veces mayor o menor pues la diferencia, ¿no? La diferencia
de esos valores pueden ser más o menos 9, ¿no? Para que la ANOVA siga siendo confiable, ¿no? En la número 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. La 4 dice que las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y la 5 dice las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Pues aquí nos muestra un ejemplo de mediciones de aceleración en pecho en G. Dice que las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre de un objeto, cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerada como una equivalente a una gravedad estándar. Aquí nos dan ejemplos de fuerzas G. Una palmada en la espalda es 4.1 G, desplomarse en una silla 10.1 G, bajar un escalón 8.2 G. Estas cosas nos las están dando como para entender el siguiente ejercicio que vamos a realizar, ¿no? En Minitab. En este caso nos dice ejemplo de mediciones de aceleración del pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. Dice, utiliza las mediciones de desaceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05. De 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Y aquí nos dan los valores. Estos valores ya los ingresé yo previamente a Minitab. Entonces vamos a ingresar a Minitab para ver. Y aquí está. Aquí está como debería estar distribuido. Entonces vamos a iniciar. Aquí, por ejemplo, pues yo ya lo hice previamente, pero lo vamos a hacer otra vez. Entonces vamos a ir a estadísticas, ANOVA de un solo factor. Entonces aquí vamos a cambiar que los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de un factor. Entonces aquí en respuestas pues tenemos que seleccionar lo que es autocompacto, automediano y autogrande. En opciones pues el nivel de confianza es del 95, ya que la significancia que nos decía el ejercicio era de 0.05. Entonces le damos en aceptar ahí. En comparaciones vamos a seleccionar lo que es la prueba, la comparación de Turkey, la de Fisher, la de Dunnett, la MSB HSU. Y le damos en aceptar. En resultados pues lo dejamos así. En almacenamiento pues le damos en aceptar y ya nos da todas las gráficas, ¿no? Esta es la primera gráfica que vamos a ver, entonces las bajamos. Y como podemos ver, aquí nos dice ya Minitab, lo que estábamos viendo previamente en la presentación, que dice que la hipótesis nula, todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. El nivel de significancia que le dimos fue de 0.05. Aquí están los datos que ingresamos, los factores, 3 niveles, los valores son alto compacto, alto mediano y alto grande. Entonces aquí ahora sí vamos al análisis de varianza. Nos dice que nos da el valor F, la prueba de Fisher, y el valor P. En este caso vamos a tomar el valor P para dar rechazar o no rechazar las hipótesis. Entonces nos dice que el valor P es de 0.028. Por lo tanto, como es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Vamos a ver en el ejercicio.
si es menos, se rechaza la hipótesis nula. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Perdón, me había equivocado, ¿no? Entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Entonces aquí estamos aceptando la hipótesis alterna debido al valor de P. En el siguiente resumen pues nos da la R cuadrada ajustada y la R cuadrada predicha. Entonces aquí están las medias. La media del auto compacto fue de 44.70, la desviación estándar es de 4.40. Si nos fijamos, son muy similares, pero no son iguales. Por eso es que estamos rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna. Porque son muy similares, pero sí difieren, ¿no? Entonces, sí hay diferencia. Seguimos aquí con las comparaciones de Turkey, ¿no? En la prueba de Turkey, pues nos dice que el auto compacto nos da las medias y las agrupaciones. Entonces dice que aquí está la prueba de Turkey. Aquí podemos ver en la gráfica que el auto mediano entre el auto mediano y el auto compacto son muy similares entre el auto grande y el auto mediano, debido a que las dos tocan el punto cero aquí en la gráfica, ¿no? La que sí difiere, por eso es que nos dice que el auto mediano está entre la agrupación del auto compacto y la agrupación del auto grande. Entonces, porque son similares, y el auto grande y el auto compacto, pues no, cada uno difiere más de estas dos, ¿no? Entonces eso es lo que nos da la gráfica de Turkey, perdón, no es Turkey, y nos dice que si un intervalo no contiene ceros, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, pues aquí sí están agarrando, sí contienen cero, entonces no son significativamente diferentes. Difieren un poco, pero no significativamente, ¿verdad? Entonces, seguimos con la prueba de Fisher. La prueba de Fisher nos da muy similar. Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, es muy similar lo que nos está dando, con el nivel de confianza de 95%. Como podemos ver, aquí sí también estas dos están tocando lo que es el cero, sí contienen cero. La comparación múltiple de Dunet. Entonces, aquí dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Por lo tanto, pues como está etiquetada el auto compacto y el auto mediano con etiqueta de A, estas no son significativamente diferentes. La que sí es un poco más significativa diferente sería el auto grande, ya que, pues como podemos ver, entre las medias sí difiere bastante. Entonces, aquí la prueba de Dunet podemos ver, como podemos ver, nos dice que esta gráfica que si un intervalo no contiene ceros, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Entonces, pues la media de control nos está diciendo que es el auto compacto. Entonces el auto mediano, pues, si entra, no es significativamente diferente a lo que es al auto compacto, ¿verdad? Y el auto grande sí es significativamente diferente, ya que no contiene un cero, ¿verdad? Como podemos ver aquí en la gráfica, pues no llega a agarrar el cero. Entonces, aquí podemos ver la prueba de HSU. Aquí podemos ver que en esta sí están tocando el cero las tres,
y nos dice que si un intervalo tiene 0 como cuota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, como puedes ver aquí, las tres sí tocan el 0, ¿no? Y cerramos este para continuar con la prueba. Como podemos ver, aquí están todos los valores ya en la diapositiva. Todas las pruebas que acabo de describir, la de Tukey, la de Fisher y la de Dunet, también la de HSU. Y las gráficas de residuos, ¿no? Las gráficas de residuos pues sí estaba en el Minitab, nada más que como bajé todas las gráficas pues no la alcancé a abrir, ¿no? Pero esta gráfica también nos la dio en Minitab. Estas son gráficas de residuos, como podemos ver aquí la correlación es muy pareja, va en ascendente. Aquí podemos ver el histograma, la campana de Gauss, los valores están casi dentro de la campana, y aquí están los valores ajustados. Bueno, los residuos aquí tenemos como un 0 y pues parece una distribución normal, ¿no? Este es un ejemplo 2. Este ejemplo venía en el libro, no estaba dentro de lo que es los ejercicios que dejó el profesor, pero como le dimos una leída libre, que creí conveniente de hacer este ejercicio, ¿no? Este ejercicio le puse yo como ejemplo 2, ¿no? Y consta de que dice que a continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de los hombres egipcios de 3 épocas diferentes, según datos del Ancient Race of Taybat, de Thompson y Randall Masiver. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Entonces, pues vamos a utilizar una ANOVA, ¿verdad? Entonces, abrimos Minitab. Estos datos ya los tengo previamente yo llenados aquí en Minitab. Y así es como nos queda la distribución, ¿no? Entonces, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Entonces vamos a estadísticas, ANOVA de un solo factor. Aquí pues como están las columnas, los datos en columnas separados, pues cada nivel, ¿no? Nos vamos a opciones, 95%, ya que el ejercicio nos dice que es el 0.05 de significancia. Entonces, pues aquí ya tenemos el 95. En comparaciones, pues vamos a la Tukey, Fisher, Dunet, MVC, aceptar. En gráficas, pues aquí no le movemos, tenemos la gráfica 3 en 1. Los resultados, pues aquí le dejamos igual también, ¿no? Le damos en aceptar y ahora sí nos dio todas las gráficas. Como podemos ver, aquí nos da la gráfica de residuos. Podemos ver que están distribuidas muy normalmente, no están muy dispersas. Los valores en el histograma, aquí podemos ver la campana de Gauss, están un poco pegados más hacia el lado positivo, la mayoría de los valores, pero no deja de ser una distribución normal, ¿verdad? Entonces estas las bajamos, ya que las vamos a ir viendo una por una, interpretando los datos que nos dio Minitab, ¿no? Entonces aquí vamos a abrir aquí. Entonces, aquí pues nos dice que la ANOVA de un solo factor de 400 a.C., 1800 a.C. y 150 después de Cristo son los cráneos, ¿no? Entonces, aquí nos plantea la hipótesis nula, todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna, todas las medias son iguales, un nivel de significancia 0.05. Y aquí en el análisis de varianza, pues tenemos el factor, el error, el valor F de Fisher y el valor P, ¿no? Entonces nos vamos a basar en el valor P. El valor P nos da un valor de 0.031, por lo tanto es menor a nivel de significancia,
y tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de que no todas las medias son iguales. Entonces, aquí ya con este valor podemos interpretar esta forma. Entonces las medias no son iguales, y tenemos evidencia suficiente. En el resumen del modelo podemos ver el R cuadrado ajustado, 25.23%, el 19%, la R cuadrada predeterminada es de 5.37%. Aquí podemos ver las medias de cada uno de los factores. Entonces, el tamaño de la muestra de cada factor es de 9. Entonces podemos ver que la media de cada, por ejemplo, de 400 a.C. es de 132, 1800 a.C. es de 134 y de 150 después de Cristo es de 138. Como podemos ver, no diferencian mucho, pero sí son diferentes. La desviación estándar es igual, no diferencia, no tiene un valor muy disperso, ¿verdad? Entonces el índice de confianza es de 95%, como pueden ver. Y entonces la comparación de parejas de Turkey, vamos a abrir, aquí nos vemos la gráfica. Dice que si un intervalo no contiene ceros, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, como podemos ver, 150 después de Cristo y 1800 antes de Cristo no son significativamente diferentes. La que es un poco significativamente diferente es la de 150 después de Cristo y 400 antes de Cristo. Esta sí, este grupo, que vendría siendo el grupo, vamos a abrirla otra vez, aquí, como podemos ver, en la agrupación, las que están dentro, que son significativamente las medias que no comparten una letra, o sea, la agrupación, en este caso que no compartan esta letra, son significativamente diferentes, que vendría siendo 150 antes de Cristo y 400, que es este valor que nos está dando la gráfica. Entonces, la que compartes comparte 1850 antes de Cristo con 400 antes de Cristo, comparten, y que vendrían siendo estas, ¿no? Entonces, el factor de 1850 pues comparte con 150 después de Cristo y 400 antes de Cristo. Continuamos, las comparaciones en parejas de Fisher. Como podemos ver, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces aquí las que no comparten es 150 después de Cristo y 400 antes de Cristo, que vendría siendo esta de en medio, ¿no? Ya las otras que comparten sería la de arriba y la de abajo, que dice que no son significativamente diferentes, ya que comparten un cero, que contienen un cero. La que es significativamente diferente es la de en medio, ¿no? Entonces la de Dunet nos dice que las medias que no están etiquetadas con una A, o sea, aquí en la agrupación A, son significativamente diferentes de las medias del control, del nivel de control. El nivel de control pues vendría siendo el factor de 400 antes de Cristo. Entonces, la que es significativamente diferente es la de 150 después de Cristo, de acuerdo a la prueba de Dunet, y aquí lo podemos ver ya que no está compartiendo el cero. Como podemos ver, no contiene el cero. Entonces la 150 es significativamente diferente a la 400, que es la del nivel de control, ¿no? Y ahí estaríamos viendo ya este ejercicio, ¿no? Entonces, pues aquí están ya todos los datos, las gráficas que vimos ahorita en el ejercicio. Y nos brincamos al ejemplo número 3, que es de los que dejó el profesor.
Este es de acuerdo a las lesiones de cabeza en un choque de un automóvil. Y nos dice que a continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza en los maniquíes para pruebas de un choque. Se utilizan unidades de medida HIC, por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar en lesiones de cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a ver. Entonces, aquí en el ejemplo 3, vamos a abrirlo. El ejemplo 3, vamos a abrirlo. Aquí tenemos ya previamente lleno los datos compactos, medianos y grandes. Entonces aquí está compacto, mediano y grande. Nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA, un solo factor. Los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor, ya que están cada uno en su columna. Y aquí pues, aquí vamos a seleccionar la columna 1, 2 y 3. Aquí ya están previamente seleccionados. En opciones el nivel de confianza es 95, ya que el nivel de significancia que nos estaba dando era de 0.05 el ejercicio. Vamos a aceptar. Aquí vamos a seleccionar la prueba de Turkey, Fisher, Dunit, MCBC. Le damos en aceptar. En resultados, no le movemos nada. En gráficas, queremos 3 en 1. Le damos en aceptar, le damos a aceptar. Aquí como podemos ver, igual, las gráficas de residuos, la dispersión es muy pareja en el histograma. Aquí sí vemos un poquito que la campana de Gauss, hay valores que quedan fuera de ella, por lo tanto debe haber, las medias van a diferir bastante. Entonces aquí vemos la gráfica de intervalo. Aquí está, como podemos ver, las medias, donde están los puntitos son las medias. Nos comenta aquí que la gráfica que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos, ¿verdad? Entonces vamos cerrando estas y aquí la vamos a ir viendo uno por uno. Entonces nos dice que la hipótesis nula, todas las medias no son iguales, y la hipótesis alterna, no todas las medias son iguales, ¿verdad? Los factores pues son 3, los valores venían siendo compacto, mediano y grande. En el análisis de varianza, pues aquí estamos viendo, ¿no? Aquí vemos un valor P de 0.676, que es más grande. Por lo tanto, como es mayor, de acuerdo aquí a la diapositiva, nos dice que si el valor P es mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de la media. Por lo tanto, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Así, contestando la pregunta que nos está diciendo, someter a prueba la hipótesis nula de que diferentes categorías, por lo tanto no vamos a rechazar la hipótesis nula debido a lo que nos dio, ¿no? El valor P, como podemos ver aquí, lo mandé de militar para acá, que es de 0.676. Entonces vamos a seguir interpretando los datos de militar. Aquí el valor de Fisher es de 0.40. La desviación estándar, la R cuadrada ajustada y la R cuadrada predicha, de 0% y 0%. Aquí podemos ver las medias y la desviación estándar. Aquí está significativamente diferente, ¿no? Difiere bastante de acuerdo a las comparaciones de Turkey. Entonces aquí vamos a ver. Como podemos ver, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. De acuerdo a la prueba de Turkey, nos dice que si un intervalo no contiene ceros, pues las medias correspondientes son significativamente diferentes.
Aquí todos los intervalos contienen 0, por lo tanto no son significativamente diferentes, de acuerdo a la prueba de Turkey. Nos vamos a ir a la prueba de Fisher, y la prueba de Fisher nos dice que las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí no son significativamente diferentes casi ninguna, ¿no? Ya que comparten una letra en la agrupación. Acá en la gráfica podemos interpretar, podemos ver que todas comparten un 0, por lo tanto nos dice que si el intervalo no contiene un 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. En la prueba de Dunnett, igual las medidas no etiquetadas con letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. La media del nivel de control en este caso pues es el compacto, ¿no? Aquí podemos ver que nos salen casi iguales, ¿no? Nos dice que si el intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Pues no son significativamente diferentes, ¿verdad? Aquí podemos ver el HSU. En el HSU nos dice que si un intervalo tiene 0 como cuota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Todas las medias contienen 0. Si podemos ver, todas están tocando el 0, ¿no? Aquí. Y continuamos con el siguiente. Aquí mandamos previamente las gráficas, ¿no? Continuamos con el análisis o la ANOVA de dos factores. Nos dice que existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia en diferentes categorías de otro factor. El objetivo de la ANOVA de dos factores es que con los datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y de una variable de columna, se utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Los requisitos para que se pueda hacer una ANOVA de dos factores es que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Este procedimiento es robusto frente a desviaciones razonables de las distribuciones normales. Las poblaciones, si tienen la misma varianza o desviación estándar, este procedimiento es robusto frente a desviaciones razonables de requisito de igualdad de varianzas. La otra, que viene siendo la 3, dice que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. La 4 nos dice que las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se caracterizan en dos factores. Está en base al nombre del método análisis de varianza de dos factores. Todas las celdas, el número 6 vendría siendo, el requisito número 6 vendría siendo que todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Entonces, y aquí vimos las definiciones y los requisitos para poder hacer una ANOVA de dos factores. Nos brincamos a este ejercicio, que vendría siendo el ejercicio número 4, el ejemplo número 4. Nos dice que las mediciones de aceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Aquí se utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto factor renglón de tipo automóvil, extranjero, nacional, y un efecto de factor de columna de tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande. Vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos los datos. Nos dice que pues, hay dos tipos de automóviles, extranjero y nacional. Y hay tres tipos de tamaños de automóvil, compacto, mediano y grande. Por lo tanto, aquí vamos a hacer abrir Minitab. Y así es como nos va a quedar una vez que ingresemos los datos. En la primera columna pues vamos a tener todos los datos de las gravedades, ¿no? El pecho en G. En la columna 2 vamos a tener el tipo de automóvil, en la columna 3 el tamaño del automóvil. Entonces, para hacer esto vamos a ir a ANOVA y vamos a analizar, va a ser un análisis de media.
donde la respuesta va a ser la desaceleración del pecho G. El factor 1 va a ser el tipo de automóvil y el factor 2 va a ser el tamaño del automóvil. El nivel de significancia, como nos muestra el ejercicio, va a ser de 0.05. Y aquí podemos ver, aquí nos da la gráfica, los efectos de la interacción. Aquí tenemos el tamaño del automóvil, el tipo del automóvil, compacto, grande, mediano. El tipo de automóvil es extranjero y nacional. Aquí podemos ver las medias de cada uno. Como podemos ver, no están fuera de los valores del el índice superior y el índice inferior. Aquí están dentro de lo superior y lo inferior, ¿no? Como podemos ver, efectos principales del automóvil, el tipo de automóvil, la media, como podemos ver, están dentro del índice superior y el índice inferior. Acá también podemos ver los tamaños del automóvil, las medias se encuentran dentro de los valores, dentro del índice superior y el índice inferior. Continuamos con la NOVA y ahora vamos a hacer una NOVA balanceado, donde la respuesta va a ser desaceleración en pecho, el modelo va a ser el tipo del automóvil, tamaño del automóvil y el tipo del automóvil por tamaño del automóvil. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1, en opciones no movemos nada, resultados tampoco y le damos en aceptar. Aquí, como podemos ver, la gráfica de dispersión, de correlación, podemos ver que no están muy dispersos. Hay uno que sí se sale poquito, que viene siendo este valor. En el histograma podemos ver que la campana de Gauss está, y si hay valores que se salen de la campana de Gauss, vamos a interpretar los resultados por los factores, ¿no? Tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aquí en el análisis de valencia de lesiones de la cabeza por Higgs, el tipo de automóvil pues nos da un valor de P de 0.159, por lo tanto pues hay evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias, de acuerdo a esos valores que nos está dando, ¿no? Así sucesivamente con el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Los valores de P pues son mayores al nivel de significancia, ¿no? Tenemos aquí la desviación estándar, la R cuadrada y la R cuadrada ajustado. Vamos a hacer la NOVA. Vamos a hacer una gráfica de intervalos, lesiones de cabeza, automóvil, tamaño de automóvil. Vamos en aceptar y aquí vemos, ¿no? Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular estos intervalos, un índice de confianza de 95% para la media, ¿no? Aquí podemos ver la gráfica. Vamos a hacer una gráfica de efectos principales. Aquí tenemos, ¿no? Extranjero y nacional. El compacto y luego desciende al grande y luego sube al mediano, ¿no? Ese es el efecto que tiene. Disminuye y luego sube. Entonces vamos a gráfica de interacciones. Y aquí, como podemos ver, ahora sí tenemos una gráfica donde se entrecruzan varios valores, ¿no?
compacto grande mediano, del extranjero y del nacional compacto grande y mediano, donde sí hay lesiones, son muy similares las lesiones entre los autos medianos extranjeros y nacionales. Entre el grande, el nacional, parece que es un poco más seguro. Como podemos ver, los autos extranjeros aquí vemos que son un poco más seguros que los nacionales, ¿no? Todo esto lo vamos a mandar a PowerPoint para tener registro del ejercicio. Aquí no lo envió, nos envió las gráficas que acabamos de interpretar. Y continuamos. Entonces continuamos. Esto va a ser el análisis de varianzas aplicadas al campo laboral. El objetivo del análisis de varianzas es de descripción. Se utilizaron los conocimientos obtenidos sobre ANOVAs, haciendo el uso de pruebas ANOVA para un factor y para dos factores, aplicando estos últimos en el campo laboral. El objetivo del proyecto es aplicar el conocimiento sobre análisis de varianza en un ambiente laboral real. Yo no trabajo en un ambiente de fábricas, no me dedico a la industria. Yo estoy en el sector público y para mí es nuevo todo esto de estadística inferencial. Por lo tanto, este ejemplo que voy a presentar de los televisores es derivado del proyecto que vengo arrastrando desde estadística inferencial 1, el proyecto que iba a continuar 2 meses. Estos datos son inventados, pero haciendo, pues aplicando el conocimiento obtenido, ¿no?, sobre esta unidad, ya que es un poco difícil si no me dedico yo a la industria a obtener este tipo de números, ¿no? Por lo tanto, pues esto es lo que yo presento como si fuera en el campo laboral, ¿no? Como le digo, yo no me dedico a la industria, mi trabajo es no es en el sector privado, es en el sector público, y no puedo yo poner, debido a medidas de seguridad, ¿no?, ejercicios aplicados en mi campo laboral, ¿no? Por lo tanto, estoy yo haciendo de los televisores que vengo ya arrastrando desde la unidad 1 y 2, ¿no? Y doy comienzo. Estos datos me dice que a continuación se representan los datos del retorno de televisores que representan el criterio estándar de las devoluciones por semestre de estos mismos. Pues significa que de cada tamaño de televisores, pues se regresaron tantas unidades en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, mes de abril, mayo y junio. Entonces se utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de televisores tienen la misma media. Vamos a ver si tienen la misma media. Entonces, yo aquí ya tengo los datos ingresados en Minitab. Tengo las televisiones de 32, 42 y de 55 pulgadas. Entonces me voy a ir a estadísticas, ANOVA, de un solo factor. Y los datos están en una columna por separada. Entonces voy a seleccionar columna 1, columna 2 y columna 3.
En opciones, nivel de 95%, comparaciones. Vamos a hacer la prueba de Turkey, de Fisher, Dunet, MSBC. Vamos en aceptar. El resultado pues, todo igual en gráficas. Vamos a hacer una 3 en 1 y le damos en aceptar. Pues aquí nos dio, ¿no? Aquí como podemos ver, pues la gráfica de probabilidad normal no están muy dispersas, están muy similares todas, ¿no? En el histograma podemos ver que la campana de Gauss, pues aquí como son datos inventados, pues podemos ver que están muchos valores fuera de la campana, ¿no? Acá en este otro, en el intervalo, pues podemos ver que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular estos intervalos con un índice de confianza de 95%. Pues como podemos ver, entre la televisión de 32 y 42 es muy similar la media. De hecho me sale que la media es de 150.83 para la de televisión de 32 y de 150.5 para la de 42. Muy similar. La que sí difiere bastantito es la de 55 pulgadas, 153.167. Aquí están las otras gráficas, que podemos interpretar. Pues aquí podemos ver que el método pues de la ANOVA de un solo factor, la hipótesis nula, se acepta la hipótesis nula cuando todas las medidas son iguales, se rechaza la nula y se acepta la alterna cuando no todas las medidas son iguales, ¿no? El nivel de significancia es de 0.05. Entonces, información de factor, pues los factores son 3, ¿no? La televisión de 32 pulgadas, 42 y 55. Aquí como podemos ver, tenemos el factor, el rol y el total, ¿no? Tenemos el valor de Fisher y el valor P. Como podemos ver, tenemos un valor P de 0.878. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro valor P es mayor a 0.05%. Por lo tanto, de acuerdo a lo que teníamos acá, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias y se rechaza la hipótesis alterna. Entonces, aquí podemos ver ese tipo de valores, ya que el 878.878 pues es significantemente mayor a 0.05, ¿no? Entonces tenemos que nuestra división estándar es de 9.83, la R cuadrada 1.72, la R cuadrada ajustado 0.0% y la R cuadrada proteginado 0.0%. Las medias de cada una, como podemos ver, están casi muy similares entre la de 32 y 42 pulgadas, 150 y 150. Nada más difiere por milésimas, ¿no? La desviación estándar de la de 32 pulgadas es de 12.202 y 8.55 para la de 42 y 8.52 para la de 55. Índice de confianza de 95. Ahora sí vamos a las comparaciones de la prueba de Tukey. Aquí vemos. Nos dice que cuando las medias no comparten una letra son significativamente diferentes, pero aquí las están compartiendo todas, por lo tanto no son significativamente diferentes. Y como podemos observar aquí en la gráfica, pues nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Por lo tanto, las 3 contienen 0, no son significativamente diferentes. Entonces, ahora vemos la prueba de Fisher, la comparación de parejas Fisher. Podemos ver que dice que si las medias no comparten una letra son significativamente diferentes, pero todas están compartiendo una letra. Y observamos también que en la gráfica todas comparten el 0, todos contienen 0, por lo tanto las medias no son significativamente diferentes. Ahora vamos con la prueba de Dunet. Nos dice que si las medias no etiquetadas con aletas son significativamente desde la media del nivel de control. La media del nivel de control en este caso es la de 32 pulgadas, la televisión de 32 pulgadas,
pero todas contienen una agrupación, están en la agrupación A. Por lo tanto, eh, eh, no son significativamente diferentes. Como podemos ver aquí, si un intervalo no contiene ceros, la medida correspondiente es significativamente diferente de la medida de control. Aquí podemos ver que la TV de 42 y la TV de 32 y la TV de 55 y la TV de 32, pues todas comparten el cero, ¿no? Todas contienen un cero en su media. Entonces, aquí podemos ver la gráfica de HCU, todas contienen un cero, ¿no? Aquí habíamos visto la gráfica de intervalos y pues la gráfica de residuos, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a mandar a la presentación para así concluir ya nuestro ejercicio y concluir el video. Aquí pues Minitab nos da esta opción muy práctica de enviar toda la información a una presentación para cuando uno va a hacer una presentación, me imagino que en conferencias o en una junta, ¿no? Donde quieran mostrar todo este tipo de información, ¿no? Y como conclusión en el ejercicio, pues la hipótesis nula no se rechazó, ya que son muy similares, de hecho dos tienen casi la misma media, por eso no se rechazó la hipótesis nula, ¿no? Y sí se rechazó la hipótesis alterna. Entonces, hasta aquí termina mi video, muchas gracias.